Hola, mi nombre es Rafael Arroyo, tengo 59 años, soy de la Ciudad de México y alguna vez fui migrante. En el año de 1995 fue mi primera experiencia hacia Estados Unidos. Pasé como ilegal, estuve un año, sufrí mucho en la primera temporada que estuve ahí, después me adapté y me gustó la forma de vida, traté de adaptarme lo más pronto posible y hice buena conexión con todas las personas que conocí. Y los motivos de mi partida hacia Estados Unidos fue la crisis del 94, que perdí toda mi inversión en un pequeño negocio que tenía, y ese fue el motivo principal por el que tuve que emigrar, para sacar adelante a mi familia. Tenía yo una hija de 4 años y un niño de 11 meses y mi situación era muy apretada. A partir de ahí empecé a progresar, me ha ido muy bien y la experiencia en Estados Unidos, a diferencia de mucha gente, a mí me fue de maravilla en todos aspectos. Me superé en todo. No tuve ningún problema en adaptarme. En Estados Unidos hay muchas opciones, lo bueno y lo malo. A mí siempre me guió lo bueno. Fui a la escuela, aprendí el inglés, me pagaban por estudiar computación, me rodeé de pura gente buena, pura gente que me inculcó cosas buenas. En el lugar donde yo vivía había 2 opciones: vender droga, vender productos robados o dedicarse a sicario. Viví con 4 personas que toda su vida se dedicaron a eso, a hacer cosas ilícitas. Y a mí no, a mí me llamó por el trabajo, por el estudio, por la superación. Empecé ganando $8 en 1996. 2006 que regresé, ganaba yo $32 la hora, tenía a mi mando 25 personas, tenía 4 obras, todo en el área de la construcción. Y para mí pues, eso es un logro, una persona que solo como estudios tuvo la secundaria y 2 años de preparatoria, aprender el inglés a una edad avanzada, dominarlo al 80% escrito y hablado y tener un cargo importante, es muy bueno para mí. Y gracias a eso saqué a mi familia adelante. Hoy en día no vivo con lujos, pero tampoco vivo con privaciones. Tengo una vida aceptable. Me reintegré a mi familia, vivo bien, vivo tranquilo. Eso sí, el cambio me costó de vivir a un nivel grande, un nivel de primer mundo, como es Estados Unidos, a regresar a mi país, a adaptarme a las carencias, a las limitaciones, a no seguir superándote, a regresar a un estatus de vida que ya me quedaba chico, pero me tuve que volver a adaptar. Entonces eso es muy, muy difícil para uno. Pero en sí, pues, todo lo hace uno por la familia es lo más importante. ¿De qué sirve tener uno lujos, riquezas, estar bien si no está uno con la familia? Esa fue la parte más difícil para mí, no ver a mi familia, estar separado. Mis viajes fueron 4 veces y fue una experiencia muy, muy bonita y nunca tuve ningún tipo de queja, de nada, no me arrepiento de haber hecho lo que hice, porque todo lo que hice fue para bien, para mí, para mi familia y tener la estabilidad que hoy tenemos, gracias a Dios. Que pude haber hecho más, sí, pero está bien y hoy en día estoy adaptado, estoy acostumbrado y estoy muy bien, muy bien con todo lo que logré. En términos generales, eso sería pues mi experiencia. O sea, lo que se vive allá pues, son muchas cosas: soledad, angustia, desesperación, desajuste por el cambio de vida, pero a todo se va acostumbrando uno. A todo se acostumbra uno, nada más es cuestión de ir asimilándolo. En términos generales, eso es.